Lo que Dios aborrece. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén y amén. Bien, este pasaje lo encontramos que nos regala el Señor el día de hoy en el libro de los Proverbios. Sabemos que el libro de los Proverbios nos enseña acerca de la sabiduría del reino, de la sabiduría de Dios. Los Proverbios nos trae un conjunto de comparaciones y de momentos, de situaciones de la vida del común, pero llevadas a la sabiduría divina, a las verdades divinas. Por eso este libro de Proverbios es tan importante como toda la Biblia. Cuando lo leemos, leerlo con mucho detenimiento en cada frase, en cada comparación que hace entre el impío y el justo, entre el que dice mentiras y el que habla verdades, entre las riquezas desmedidas y la provisión justa que el Señor nos da. Este libro sabemos que fue escrito por Salomón. Salomón, un hombre que buscó en Dios la sabiduría. Y todos estos proverbios están compilados, están allí por la sabiduría que Dios le dio a Salomón a través del Espíritu Santo para que nosotros hoy la tengamos delante de nuestros ojos y en nuestro corazón, que así debe ser. Por eso en Proverbios 1:7, vamos allí, nos habla acerca de la sabiduría y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces empezamos a ver que quien quiera tener sabiduría, es necesario que tenga en su vida, en su corazón, su alma llena de temor de Dios. Ese temor reverente que nos invita a obedecer a Dios en todo lo que Él dice, en todo lo que Él manda, en todo lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros. Y contrario a esto que nosotros debemos implementar en nuestras vidas, están los insensatos que desprecian la sabiduría de Dios. Entonces vemos, repito, que allí está la sabiduría que Dios nos deja a través de Salomón, estas afirmaciones que son afirmaciones sencillas, pero que nos acercan al entendimiento del carácter de Dios. Sabemos que nuestro Dios es un Dios justo, un Dios santo y que no tolera el pecado. Es un Dios que siempre está lejos del pecado. Y por eso nosotros debemos llevar nuestra vida acorde a su voluntad. De esta manera buscamos glorificarlo, honrarlo y exaltarlo. Recordemos que la mejor alabanza para nuestro Dios es la obediencia. Más allá de las canciones, más allá de cualquier obra o acción que podamos o que queramos hacer, la obediencia está por encima de cualquiera de ellas. Es la mejor manera de honrar y de glorificar a nuestro Dios. Entonces vemos que el proverbio 6 del 16 al 19 nos habla de 6 cosas y aún 7 que el Señor aborrece. ¿Cuáles son esas cosas? ¿De qué nos habla hoy la palabra? Dice que los ojos altivos, esa sería la primera, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Allí enumeramos las 7 cosas que Dios aborrece y que son abominables delante de sí mismo. Cuando vemos entonces en el versículo 16, dice 6 cosas aborrece el Señor, aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma. ¿Por qué dice 6 y aún 7? ¿Qué significa? Dentro de la escritura esto es utilizado ¿para qué? Para que en primera vez los oyentes, quienes la lectura de los rollos
lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, se les leía públicamente en las reuniones que hacían allí la comunidad judía, los israelitas, allí en las sinagogas, se les leía totalmente los libros de la ley, pero también los proverbios. Nosotros hoy la tenemos y la podemos leer cada uno de nosotros, pero lo que buscaba con ellos, igual con nosotros, es que nos llame la atención cuando nos dice 6 cosas aborrece el Señor y aún la séptima o aún las 7 abomina su alma. Para que prestemos una mayor atención, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Cuáles son esas 6? ¿Cuál es esa adicional que suman 7, de las cuales nos va a hablar y nos está diciendo que Dios aborrece? ¿Cuáles son esas cosas que Dios abomina delante de su alma? Y eso, repito, se utiliza para llamar la atención y que todos, absolutamente todos, estemos muy atentos, estemos preparados para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Y así lo debemos de recibir nosotros entonces también en este día. Es para tener, repito, entonces una mayor atención y que empecemos y guardemos más y más cada vez lo que significa la santidad de Dios y entendamos cuál es el carácter divino y santo de nuestro Dios. Empieza diciendo entonces 6 cosas aborrece Dios. ¿Qué significa aborrece? ¿Por qué dice aborrece? En algunas Biblias encontramos que no dice aborrece, sino odia Dios. Dentro del original es la misma palabra. Y es muy importante, muy interesante porque significa algo que es rechazado. Entonces algo que Dios rechaza, algo que Dios aborrece, algo que Dios rechaza. Viene entonces del original que significa enemigo o enemistad, algo que genera distanciamiento y oposición. Todo esto es lo que significa aborrecer. Entonces, a lo que nos hace referencia la palabra de Dios es que quien cometa estas acciones que son pecado delante de los ojos de Dios, es aborrecible delante de los ojos de Dios. Por tanto, nosotros debemos de prestar atención para no hacerlas. ¿Por qué? Para no cometer pecado, como nos enseña la palabra del Señor, no practicar estas cosas, porque nos va a mostrar la palabra que entonces no somos verdaderamente creyentes. ¿Por qué decimos que no somos verdaderamente creyentes? Sabemos que quien practica el pecado no es de Dios. Y debemos estar atentos que en nuestras vidas no haya ninguna de estos 7 elementos, de estas 7 cosas aborrecidas por el Señor, para no estar apartados, para no estar alejados de nuestro Señor, de nuestro Dios. El Salmo 5 nos dice que Dios aborrece al pecador. ¿Y por qué es importante que hagamos un énfasis en esto, en lo que estamos hablando? Hemos escuchado muchas veces aquel dicho de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y estas son de aquellas frases que se van quedando en las palabras de la iglesia cristiana y se van tomando como ciertas cuando bíblicamente no lo son. Y suena bonito, suena agradable, y suena reconfortante. Pero la palabra de Dios en ninguna parte de la Biblia dice que Dios aborrece el pecado y que Dios ama al pecador. Algunos dicen que esta frase fue dicha por Mahatma Gandhi. Se le atribuye a él que dijo esta frase, que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador. Y se fue metiendo, metiendo entre los dichos en la iglesia cristiana y se quedó como si fuese palabra de Dios. Pues el Salmo 5 nos aclara esto. El Salmo 5, versículos 4 y 5, les invito para que vamos allí rápidamente, nos dice y nos aclara este tema. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen
iniquidad. Allí encontramos que quien hace iniquidad es aborrecido por Dios. Y en esto tenemos que entender nuevamente lo que significa practicar el pecado. Los que hacen iniquidad son aquellos que aún sabiendo que es desagradable delante de los ojos de Dios tal acción, la siguen haciendo, siguen cometiendo ese mismo pecado. No se preocupan por apartarse de él, sino que lo han asimilado para sus vidas como algo bueno. Y si a eso le suman esta frase que no está en la Biblia, que Dios ama a los pecadores, entonces va dando como pie a que, bueno, de todas formas Dios me ama, me voy sintiendo cómodo en mis acciones, no hay esa reprensión y lo que nos da la palabra, esa confrontación que nos hace la palabra de Dios para que nos invita a apartarnos de la maldad y del pecado, sino que nos vamos sintiendo cómodos en estas situaciones y de esta manera nos estamos nosotros mismos apartando de la voluntad de Dios. Así que Dios aborrece todo aquel que practica iniquidad, todo aquel que practica maldad. Y es que sabemos que nosotros éramos enemigos de Dios, porque en el contexto que hemos estado hablando, hemos dicho que esto genera ¿qué? Un rechazo delante de Dios, que nos aparta de la voluntad de Dios. Pero Dios quiso traernos delante de Él. En Romanos, vamos a decir Romanos capítulo 5, la palabra del Señor nos enseña, nos dice la obra, que a través de la obra de Jesucristo es que nosotros fuimos, Romanos 5:10, que nosotros fuimos reconciliados con el Señor. Dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces nos dice que éramos enemigos, estábamos apartados de Dios. Él quiso llevarnos delante de sí, quiso reconciliarnos con Él a través de su Hijo, a través de su muerte y a través de su resurrección es que nosotros tenemos vida, una nueva vida en Él y para Él. Si esto verdaderamente se cumple en nosotros, es porque ya hemos evidenciado esa regeneración, aborrecemos esas malas prácticas, son incómodas para nosotros, esas prácticas pecaminosas y nos ayudan a avanzar en la obediencia de nuestro Dios. Entonces, repito, allí está lo importante de que entendamos lo que significa aborrecer, lo que Dios aborrece. Entonces, nuevamente, es algo que Dios odia, que es abominable a Dios y por lo tanto es rechazado. Genera enemistad y por lo que éramos enemigos de Dios, lo acabamos de ver en Romanos 5:10, Él hizo que nosotros nuevamente fuéramos sus amigos. Nos reconcilió con Él a través de Cristo Jesús. Todo esto, cuando estamos delante del Señor, o más bien cuando una persona, un ser humano cualquiera, hombre o mujer, está delante del Señor o quiere venir delante del Señor, practicando el pecado, esta persona lo que está generando es con sus acciones un distanciamiento y una oposición a Dios, se está oponiendo a Dios, al Dios Todopoderoso. Así que nosotros, repito, tenemos que mirar que nuestras vidas realmente estén delante del Señor. Pero hay otra palabra que encontramos acá en el versículo 16 y es abominación, abominar. Esta palabra abominar significa detestar, significa que no pueden estar juntos desde el original. Eso significa abominación, que no pueden estar juntos. Pues si Dios dice que Él aborrece, que Él abomina esas acciones, porque esas acciones no pueden estar cerca de Él. Por lo tanto, quienes la practican tampoco pueden estar cerca de Dios. Entonces le vamos viendo todo el entendimiento y la sabiduría que nos da el Espíritu Santo acerca de estos versículos y vamos a mirar ahora sí una por una de las cosas que Dios aborrece, las cosas que Dios abomina, pero teniendo presente estos dos términos, ¿por qué son tan importantes que los comprendamos?
porque no pueden estar juntos los impíos y los justos. Y si nosotros queremos vivir delante del Señor, tenemos que vivir justificados por su gracia a través de la fe en Jesucristo. Y esa justificación se evidencia en que nosotros nos oponemos también a lo que Dios se opone, es decir, al pecado. Por eso el proverbio nos habla, no lo vamos a buscar, pero lo podemos tener presentes. El Proverbio 29-27 nos dice que los caminos rectos son abominación al impío. Son caminos opuestos, son detestables. Aborrece el impío todo camino de rectitud. Por eso quienes queremos y nos esforzamos y buscamos obedecer a Dios, somos rechazados por aquel que es impío, por aquel que no conoce la palabra de Dios. Y de ellos recibimos las burlas. ¿Por qué? Porque no somos comprensibles y somos aborrecibles en lo que hacemos, por buscar honrar a Dios y no a este mundo. Entonces ahora sí vamos a la primera de las palabras, de las frases, los ojos altivos. Esas son de las cosas, de las 7 cosas que aborrece el Señor, que leímos en el versículo 16. La primera está en el versículo 17 y dice los ojos altivos. Este término se utilizaba como un lugar alto, como alguien o algo exaltado y levantado, algo que es superior. Pero en este contexto, ojos altivos significa alguien que se auto exalta, alguien que se es auto levantado, alguien que quiere estar en una preeminencia por allá más alto que el resto de la humanidad, que el resto del prójimo. Es alguien que se siente superior a las demás personas y aún con sus acciones manifiesta su orgullo, su vanidad. Es alguien destructivo. Nuevamente, ojos altivos, y por eso Dios aborrece esa acción y aborrece a quien practica esta acción. Para que tengamos claro nuevamente la enseñanza. Quien practica una de estas cosas, la primera que es ojos altivos, es alguien que se siente superior a su prójimo, con sus palabras y con sus acciones, aún con sus gestos, muestra un desprecio o un menosprecio por las demás personas. Es una persona altiva, orgullosa, es muy destructivo. Tal persona es rechazada por Dios, no puede estar cerca de Dios. Y hay algo muy peligroso en quienes practican esto. Su autoexaltamiento que tiene, se siente tan orgulloso que cree él mismo allí, erradamente, cree que puede estar delante de Dios. Incluso se sienten que pueden estar mucho más cerquita de Dios que el resto de la humanidad y aunque el resto de los verdaderos creyentes. Estas personas creen que están obrando bien y que se sienten así porque tienen mucha salud, porque tienen mucho dinero, porque tienen muchos conocimientos. Piensan ellos que tienen un lugar preeminente delante de los ojos de Dios. Creen en su corazón que está siendo engañado por el diablo. Pero realmente esta gente, estas personas que tal obran, que obran de esta manera, están lejos, separados de Dios y de su santa voluntad. Entonces, tenemos que mirar nosotros, tener presente de no ir a cometer este pecado, de sentirnos más o mejores que otras personas, de sentirnos con mayores capacidades porque tenemos mayor capacidad física y algunas personas pueden tener alguna capacidad diferente o reducida, como quiera que le llamemos. No, nuestro intelecto no nos hace mejores que las otras personas. Nuestra capacidad económica, que es también una bendición de Dios, no tiene que ver nada en que seamos menores o mejores que otras personas. No, delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Bendito sea el nombre de Dios, que así es. Así que los ojos altivos, la primera cosa que el Señor aborrece. La segunda, la lengua mentirosa o labios mentirosos. En el libro de los Proverbios encontramos varias veces que se repite mucho acerca de la lengua mentirosa o de los labios mentirosos. Son un tema muy frecuente en este libro y aún nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, habló de esto.
Jesucristo es la verdad y el diablo es el padre de la mentira. De esto nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 44. Miremos cómo nos dice la palabra del Señor. Estaba hablando nuestro Señor Jesucristo y dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es el diablo, el padre de la mentira. ¿Y por qué es tan importante? Porque él nos está diciendo la lengua mentirosa, los labios mentirosos, los que practican la mentira para sacar provecho en una situación económica, para sacar provecho en una situación social, en un momento o en un evento social, para sacar provecho en sus lugares de trabajo. Hablan, dicen, practican la mentira. Y aquí dice que esas personas que practican esto no son de Dios, aunque piensen que son de Dios, dice que son del diablo. Vuestro padre, el diablo, porque siempre ha sido un mentiroso, no practica la verdad. Jesucristo es la verdad y Él quiere que nosotros le obedezcamos, creyéndole que Él es la verdad absoluta de todas las cosas. Y Él es el que nos está diciendo a través de este libro de Proverbios lo triste y lo grave que es para una persona, incluso cuando diga ser cristiano, que practique la mentira. Así que la gravedad de la mentira nos genera muchos conflictos o genera muchos conflictos. A través o por medio de la mentira se han dañado muchas relaciones, se han destruido familias completas se han destrozado por causa de las mentiras. El mundo es gobernado por la mentira, sabemos que el mundo está bajo el maligno y las mentiras se oponen a la verdad, por lo tanto la mentira se opone al evangelio que es la salvación por gracia. Y es que cómo las mentiras atacan el evangelio, cuando a través de estos argumentos mentirosos, llenos de fábulas, llenos de fantasía, apartan la atención de las personas que debería estar totalmente en la persona de Jesucristo, totalmente en la Biblia, las apartan con sus mentiras, mostrando incluso, aparentando que vienen de Dios, pero que no lo son. ¿Para qué? Para atacar el Evangelio. Y muchos quienes practican esto piensan que están sirviendo a Dios cuando se están sirviendo a ellos mismos. Entonces, hay que poner cuidado aún dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, las congregaciones, que se esté hablando de la verdad y no se esté hablando mentiras, artificios de hombres, sino que sea solamente la verdad. Quien practica la mentira es del diablo, lo acabamos de comprender a través de la luz de la palabra de Dios. Entonces, quien está en esta situación, quien está practicando esto, también es una persona que está lejos de Dios, se opone a Dios, es rechazada por Dios. La mentira es rechazada por Dios y Dios rechaza a quien practica la mentira. Debemos de poner mucha atención también. 3. Las manos. Aquí se refiere, dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos se refiere en el contexto judío a los que tenían poder para tomar decisiones sobre la vida de otras personas o en situaciones distintas y comunes del día a día. Ellos tenían en sus manos, se decía que tenía el poder para decidir. Pues en el contexto del que nos habla, y lo podemos tomar en nuestro contexto porque sabemos que injustamente mueren muchas personas. Personas que derraman sangre por robar un celular. Personas que derraman la sangre de un inocente por irse detrás de una herencia, por el amor al dinero. Personas que derraman sangre inocente
Y aquí viene un punto muy importante de un niño que aún no ha nacido. Nos referimos a los abortos. Todo esto es abominación delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se está volviendo tan común que sucedan estas cosas que se van aceptando en el día a día, se van aceptando con el transcurrir de los días, de las semanas, de los meses, de los años. Y ya es como si no pasara nada y entonces si lo aceptó la sociedad es porque Dios lo acepta. No, cuidado. Siempre que se le quite la vida a una persona, siempre esa persona tendrá cuenta. Quien le quitó la vida a su prójimo tendrá cuenta delante del Señor. Y por eso nosotros como iglesia cristiana nos oponemos contundentemente a los abortos. Nos oponemos para que no se practiquen en ningún caso, en ninguna situación, un aborto. Dios él determinará qué pasa con la vida del niño que hay en el vientre de una mujer y Dios determinará qué pasará con la vida de esa mujer. Pero ninguna persona tiene por qué decidir sobre la vida de otro. Solamente Dios. Y esto, quien practica estas cosas, es abominable delante de los ojos de Dios. Estas personas están rechazando a Dios, se están oponiendo a Dios, se están oponiendo a su voluntad, están lejos de Dios. El contexto sigue siendo el mismo. El cuarto habla acerca del corazón, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón siempre está relacionado con el lugar donde está asentada la voluntad del ser humano. La voluntad de la persona, aún el conocimiento y la voluntad bíblicamente se hablan del corazón, pero realmente es la mente, los pensamientos, donde se maquina todo. Es allí, cuando se refiere en la Biblia al corazón, es allí donde se maquina todo, donde está la voluntad para tomar decisiones. Entonces, cuando dice que el corazón que maquina pensamientos inicuos, corazón y pensamientos, repito, está haciendo referencia a lo mismo. Entonces, es la persona que está trazando un plan, está pensando cómo hacer algo, pero tristemente lo está haciendo para mal. Pensamientos inicuos, pensamientos equivocados, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Son pensamientos maliciosos, son pensamientos llenos de pecado. Y todo esto nos dice que es ¿qué? Que es contra la voluntad de Dios. Es abominable delante de los ojos de Dios. En nuestro contexto, podemos nosotros razonar sobre nuestra propia vida. ¿A qué le estamos dando cabida a nuestra mente? ¿Qué estamos maquinando y qué estamos desde nuestro pensamiento y nuestra maquinación deseando a las demás personas? Y es algo muy común de la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano, desearle el mal a alguien que ha hecho un mal o un daño muy grande. ¿Por qué esa persona no se muere? ¿Por qué a esa persona no le pasa esto? ¿Por qué no le sucede aquello otro? No olvidemos que la justicia y principalmente la venganza es de Dios. La justicia y la venganza son de Dios, porque Él es un Dios justo. Sus juicios son justos y verdaderos. Entonces no podemos nosotros guardar, almacenar, maquinar allí esos deseos que van dañando, nos van dañando interiormente y eso tarde que temprano sale al exterior. Y también con esto causamos daño a nuestro prójimo, cuando ya hemos causado un daño a nuestra relación con Dios, con el Dios Todopoderoso. Quien tal maquine cosas allí en su corazón, también es abominable y está alejado de la presencia del Señor. También está lejos de la voluntad de Dios. Y tenemos que buscar nosotros cómo eliminar todo eso de nuestras vidas. Quinta cosa de las que nos habla: los pies presurosos para correr al mal.
Cuando dice los pies presurosos es todo lo que la persona hace basado en sus deseos. En la anterior vimos lo que hay en sus pensamientos, lo que hay en su corazón, aquellas cosas que maquina. Pues una persona que tiene esto rápidamente quiere ejecutar el mal, rápidamente quiere darle rienda suelta a sus malos deseos y cometer el acto que se ha propuesto. Quien está presuroso con sus pies, en lo que se refiere a este versículo, los pies presurosos para correr al mal, estas personas siempre están buscando o les encanta dónde está lo ilegal o dónde están las acciones inmorales, se complacen mucho en las acciones inmorales. Entonces está allí donde están estas situaciones, corren rápidamente para permanecer mucho tiempo allí, porque es lo que su naturaleza pecaminosa les demanda, y creen estar allí satisfechos y gozosos, se mofan de lo que están haciendo, pero no saben que se están apartando del Dios verdadero y que por tal situación son abominables delante de sus ojos. Practicar este pecado también nos hace o hace abominable a la persona, cualquiera que sea, creyente o no creyente, delante de los ojos de Dios. Si un creyente ha caído en uno de estos pecados, sabemos que tenemos nosotros un abogado, que es Cristo Jesús, para que confesemos nuestros delitos, nuestros pecados, nos arrepintamos de una manera sincera y Dios a través de la sangre santa de Jesús nos redime. Él ya nos redime, si somos verdaderamente creyentes, ya nos ha redimido de todos nuestros pecados. Nuevamente se genera esa comunión con nuestro Dios. Porque si seguimos en ese pecado, si alguien cayó en ese pecado y continúa en él, entonces no hay arrepentimiento y tiene que revisar, porque no, posiblemente sea una persona no regenerada, no ha nacido de nuevo, porque practica el pecado. Y los creyentes aborrecemos lo que Dios aborrece, el pecado. Así que nosotros tenemos entonces que vivir y trabajar conforme a la voluntad de Dios, apartándonos de lo que es ilegal, de lo que es contra la voluntad de Dios, de lo que es inmoral. Sexto, el testigo falso que habla mentiras. Y cuando miramos Jesús enseñó acerca de esto, acerca de decir siempre la verdad. Si tú sí, que sea sí, y si es no, que sea no, pero dilo, expréselo, que sea sí, que seas una persona que se le cree por lo que dices, que no eres un testigo falso. Sí, efectivamente esto es así. Sí, efectivamente yo lo haré. No, realmente no sucedió. No, realmente no lo voy a hacer. Algo que muestra la sinceridad de la persona. Alguien que muestra verdaderamente que no es un falso testigo. Y algo que es muy, muy entendido a la luz de la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo sufrió las consecuencias de falsos testigos. ¿Cuántos falsos testigos llevaron los sacerdotes y los fariseos, los escribas, los publicanos? ¿Cuántas personas pudieron haber llevado como falsos testigos para ir en contra de Jesús? ¿Cuántas personas dijeron mentiras de que Jesús había hecho cosas que él no hizo con tal de acusarle? Miremos la gravedad de un falso testimonio. En la vida cotidiana tenemos que tener presente, y esto quizás lo estemos practicando y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, cuando hay un rumor en la sociedad y alguien nos dijo acerca de otra persona algo y vienen y nos cuentan, y sí, sí, eso es verdad porque esa persona cometió tal delito, cometió tal cosa. ¿Acaso nosotros, acaso usted o yo fuimos testigos visuales, oculares, escuchamos directamente de la voz oficial lo que sucedió, vimos y tenemos la claridad de la situación para nosotros atestiguar de que eso es verdad? Tenemos que tener en cuenta nosotros que la gran mayoría de las cosas que se hablan en sociedad vienen de los rumores, y como son de rumores nosotros no debemos de hacerle eco, es decir,
hacer resonancia, hacer eco para que otras personas también escuchen y se vaya creciendo más y más un rumor que no sabemos a ciencia cierta si fue real o no fue real. Sobre todo cuando tengamos que referirnos a una persona. No podemos dañar el buen nombre de una persona por un rumor, porque cuando decimos falsos testigos no solamente es delante de un tribunal, que efectivamente en la justicia de este mundo se manejan mucho los falsos testigos y se hablan muchas mentiras en los estrados, pero no solamente allí debemos nosotros como creyentes siempre decir la verdad, sino cuando expresemos algo acerca de otras personas, estar seguros de que es verdad. Y de hecho, hablar bien de la otra persona es bendecir a la otra persona. Y si es algo malo de otra persona, no tenemos por qué sacarlo a la luz pública. Si somos verdaderamente creyentes, venimos delante del Señor en nuestra reunión diario con Él y pedimos por esa persona. Pero no hacemos eco, repito, de las cosas que se dicen de esta persona. Así nosotros pensemos que son realidad, que son verdad. Programamos más eso, no lo hacemos que se riegue más, sino que a nosotros nos contenemos. Porque es que los mismos proverbios nos hablan acerca del chisme, acerca de la mentira, y cómo eso parece que fuera como esa miel en la boca que como que se desea rápidamente contárselo a otro. No, el creyente se abstiene de eso y es prudente con sus palabras. Entonces, quien practica el chisme, quien practica el falso testimonio, quien es mentiroso o engañador al hablar acerca de alguien, está separado de la voluntad de Dios. Y si lo practica también es abominable. Y vamos, encontramos entonces la séptima cosa que es que aborrece Dios y que es abominable a su alma. Y es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué es sembrar discordia entre hermanos? Son todos aquellos expresiones, comentarios eh, que ponen en oposición a dos personas, que ponen a dos personas en rivalidad. Esto realmente Dios lo aborrece. De hecho, el Salmo 133 nos habla de mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Dios busca que, claro, primeramente las familias estemos todas en unidad, pero también la iglesia como familia cristiana que estemos en unidad, habitar los hermanos juntos. Pero quien atenta contra esta unidad es aborrecible delante de los ojos de Dios. Si practica eso, si siempre tiene ese deseo, esa cizaña para dañar la amistad de dos personas que por largos días han tenido una muy bonita amistad, pero por celos, por contiendas, por rivalidades, se genera esa cizaña. ¿Eso qué hace? Generar controversia, separa las mejores amistades y es aborrecible delante de los ojos de Dios. Así empiezan las contiendas con un comentario que parece chistosito y parece de momento y parece pequeñito, pero cuidado, nosotros como creyentes no podemos practicar estas cosas. Pueden terminar incluso en grandes tragedias. Empieza con algo pequeño, pero va creciendo, algo que era muy bonito como una amistad, una reunión familiar, termina siendo algo en grandes tragedias. Nuestra vida como creyentes, entonces, nuestra vida debe estar siempre sujetada a la voluntad de Dios. Y para estar sujetados a la voluntad de Dios, nosotros debemos de atender a su palabra. Nosotros debemos de esforzarnos en vivir de acuerdo a su voluntad. Y cuando leemos esas 6 cosas que son aborrecibles y abominables delante de los ojos de Dios, nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y revisarnos, porque no queremos ser aborrecibles delante de los ojos de Dios. Por el contrario, queremos que en nosotros el nombre de Dios sea glorificado por la manera de que vivimos, por la manera que hablamos, por nuestro comportamiento, por nuestros deseos, por todo lo que hay en nuestro entorno. Buscamos cómo glorificar y exaltar
a nuestro Dios. Así que, para que vamos concluyendo, para que vamos cerrando, no olvidemos lo que significa la palabra aborrecer y lo que significa la abominación delante de los ojos de Dios, delante de la palabra del Señor. Porque si entendemos esto, entonces nos vamos a tener ese temor de Dios, vamos a tener ese temor reverente y nos guardamos a nosotros mismos de hacer nuestra voluntad para honrar su santo nombre. Aborrecible a los ojos de Dios es ser rechazado. Es la misma palabra de odiar, aborrecer, que significa enemistad con Dios. Significa distanciamiento y oposición. No podemos estar nosotros distanciados y en oposición si practicamos esto. Tenemos que abandonar todo esto para no ser nosotros contrarios a la voluntad de nuestro Dios. Y abominación entonces entendemos que es no poder estar juntos. Si cometemos alguna de estas cosas, no podemos decir que estamos junto al Señor, que estamos cerca del Señor, sino que Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador. Así que pensemos muy bien nuestra vida, cómo estamos nosotros delante de sus ojos y comprendamos todo, absolutamente todo lo que el Señor quiere que este día llevemos en nuestro corazón, llevemos en nuestra vida, llevemos en nuestro ser. El Dios Todopoderoso, el Dios eterno, grande, fuerte e invencible, nos ha enseñado hoy lo que Dios aborrece. Amén y amén.